Jehová sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Venga. ¿Acaso no está escrito? Espera. ¿Acaso no está escrito? Mi casa. Mi casa se llamará casa de oración. Mi casa. Mi casa se llamará casa de oración. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿Por qué a mí? Si todo yo te di, si todo yo te di, no me rendí, me tomé de ti y ahí entendí que solo en ti puedo vencer. Él siempre reina, Él siempre gana, Él ganará y conquistará todas mis batallas. Y aunque no crea, Él no me falla, Él no me falla. Él sanará y aumentará la fe en mi alma. He aprendido, el mañana no es mío, solo contigo. Yo confío, no me rendí, me tomé de ti y ahí entendí que solo en ti puedo vencer. Él siempre reina, Él siempre gana, Él ganará y conquistará todas mis batallas. Y aunque no crea, Él no me falla, Él no me falla. Él sanará y aumentará la fe en mi alma. Él siempre reina, y Él siempre gana, Él ganará y conquistará todas mis batallas. Aunque no crea, Él no me falla, Él no me falla. Él ganará y aumentará.
Él siempre reina. Él siempre gana. Él ganará y conquistará todas mis batallas. Y aunque no crea, Él no me falla. Él sanará y aumentará la fe en mi alma. Forever He reigns. Forever He wins. All of my battles He has conquered every day. I may not believe, no, but He will succeed. He is the healer of all sickness and disease. Oh, forever He reigns. Forever He wins. All of my battles He has conquered every day. You see, 'cause I may not believe, but you will succeed. He is the healer of all sickness and disease. Oh, forever He reigns. Por siempre Él reina. Buenas tardes, hermanos. Bendito sea el Rey de la Gloria, que nos permite estar una vez más acá, reunidos, aprendiendo de nuestro Señor, de nuestro Rey, que Él siempre reina. Él no es más Rey porque nosotros lo declaremos, sino Él es el Rey de la Gloria para siempre. Él no es más santo porque nosotros le alabemos, santo, santo. Él es perfectamente santo para siempre. Y realmente es un privilegio de que podamos haber sido alcanzados por ese amor, haber sido alcanzados por esa sangre del Cordero, una sangre preciosa que nos da la limpieza total de nuestros pecados, que somos justificados en Él, como aprendimos ayer. Y hoy vamos a comenzar a ver, una vez justificados, cómo somos adoptados, cómo Él ahora nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, te doy en esta tarde, bendito Rey, hermoso, santo, poderoso. Gracias, Señor, porque nos has escondido en ti, Señor, porque tenemos el refugio perfecto en la palma de tus manos, Señor. Y todos aquellos que estamos escondidos en la palma de tu mano, nada nos podrá arrebatar de ese lugar. Te damos gracias, Señor hermoso y Rey de la Gloria y majestuoso por siempre, porque nos das esta oportunidad una vez más, un día más, un minuto más de vida. Tenemos la oportunidad de venir a tus pies y tenemos la oportunidad de poder ser luz aquí en la tierra. Cada minuto de vida que el Señor nos da en esta tierra tiene un propósito central de que podamos ser luz a los demás. Hasta el día que nos llame a su presencia. Y como en un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él en el lugar donde no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más preocupaciones. Siempre reina, hermanos, siempre reina. Ante todas las cosas, Él siempre reina.
Él es el poderoso de Israel. Te bendecimos, Santo, poderoso Dios. Te adoramos. Y te entregamos, Señor, este tiempo de estudio. Cada minuto que nosotros podemos dedicar a aprender más de tu palabra, es cada minuto que nosotros podemos conocerte más a ti en este lugar que estamos. Que podamos caminar, Señor, diciendo, venga tu reino. Que podamos nosotros saber que el Rey viene, que el Rey está, que el Rey poderoso está de nuestro lado. Que siempre, en cualquier circunstancia, buena o mala que estemos pasando, recordemos que Él siempre reina. Hermano Osman, bendiciones, buenas tardes. Es el encargado esta tarde. Amén, pastor. Bendiciones, querido. Amén, amén. Gracias por la oportunidad. Gracias le damos al Señor por estar aquí nuevamente reunidos, aprendiendo cada día más de su palabra, como usted lo decía. Le damos la bienvenida a mis hermanos por Zoom, también a los que nos escuchan por las redes sociales. Le damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad un día más de poder estar aquí y poder disfrutar de su presencia. Que Dios los bendiga grandemente a cada uno. Y el estudio de hoy es el capítulo 12. El tema es la adopción. Pedimos al Señor que sea el Espíritu Santo enseñándonos cada día, que nos dé entendimiento de su palabra, que podamos descansar en esta palabra hermosa, que Él cada día nos abra el entendimiento de nuestros corazones, nuestras mentes, para poder conocer más al Dios verdadero, al Dios que nos llamó, al Dios que nos justificó, al Dios que nos dio un regalo inmerecido. Y damos gracias a Dios cada día por eso. Y vamos a comenzar el estudio. Ya hemos estado aprendiendo varias cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que hemos aprendido es que Dios es creador, ¿verdad? Creador de todo. Él es santo, Él es un juez justo de toda la creación y ha determinado, como aprendimos en lecciones anteriores, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? Al hombre ser pecador es condenado a la muerte eterna, ¿va? Como lo dice Ezequiel, lo dice en el Ezequiel 18:4, dice que el alma que pecare, esa morirá. Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que realmente es una gran verdad bíblica la doctrina del infierno. Del alma que pecare, esa morirá. Y hemos aprendido que desde la caída dice que por cuanto todos pecaron, dice en Romanos, ¿verdad? 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es ahí la importancia, ¿verdad? Del tema que dio nuestra hermana Claudia, creo que fue de Cristo el mediador, ¿verdad? De un nuevo pacto, ¿verdad? La necesidad de que tendría que haber alguien para que lograra unir esa relación que se había quebrado, ¿verdad? Al hombre caer en pecado, quedó separado de Dios, ¿verdad? No tenía ninguna posibilidad de venir a Dios. Por eso la importancia de que Cristo haya venido, se haya hecho hombre y llegar a la cruz a morir por los pecadores. Dice, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Además, hemos aprendido también que en Romanos 5:12 dice que vamos a leer Romanos 5:12. Es un texto bíblico que lo hemos estado leyendo muchas veces. Dice Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, ¿verdad? Y por el pecado la muerte.
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y prácticamente es el mismo versículo que habla Pablo en Romanos 3:23. Y en Eclesiastés 7:20, vamos a leer Eclesiastés 7:20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y el 29 dice de ahí mismo, de Eclesiastés 7, dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre quedó imposibilitado, inhabilitado, ¿verdad? Como escuchamos la palabra de buscar a Dios por sí mismo. El hombre es incapaz de buscar a Dios, por eso la iniciativa la tiene que tomar Dios. Dios es quien busca al hombre. Lo que a su vez, al leer este pasaje de Romanos 5:12, dice que leímos, dice, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, entonces, ¿qué pasó? El hombre quedó irremediablemente merecedor del castigo infinito del Dios infinito. En tercer lugar, hemos aprendido muchas cosas, pero en tercer lugar, recordemos que Dios, antes de los siglos, escogió libre y soberanamente a pecadores condenados para salvarlos ¿en quién? En Cristo, y traerlos a la comunión y vida eterna. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Soberanamente Dios nos eligió a nosotros para que fuésemos hijos de Él. Eso dice aquí, según el puro afecto de su voluntad. O sea, nada tuvimos que hacer nosotros para ser llamados hijos de Dios. A su debido tiempo, a través de la predicación del Evangelio, nos imparte la vida espiritual, lo que se le llama regeneración, para que instantánea y simultáneamente nos arrepintamos y creamos en Jesucristo como la única esperanza para su condición, por la condición que teníamos, ¿verdad? Estábamos condenados a la muerte eterna. Dice, Jesucristo nos libra de la pena de muerte, a través de ¿qué? De la justificación en la fe, por la fe en Jesucristo, como estábamos aprendiendo ayer, que nuestro pastor terminaba, ¿verdad? El tema de la justificación, justificados gratuitamente, ¿verdad? Por la fe, como habla Romanos 3, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente. Así que no tuvimos que hacer nada nosotros para poder ser justificados. Eso lo hemos estado aprendiendo. Ahora, en resumen, hermanos, todos los hombres, por cuanto son pecadores injustos delante de la presencia de Dios, están separados de Dios, son hijos de ira,
y merecen sufrir el justo e inevitable juicio por sus pecados, siendo arrojados ¿a dónde? Como leíamos ahí en Mateo, ¿verdad? Al fuego eterno, al infierno. Ahora, sin embargo, Dios quiso ser notoria las riquezas de su gran misericordia, amor y bondad para con ellos, quienes, a los que escogió, escogiéndolos, llamándolos, regenerándolos, justificando a pecadores que estaban bajo la sentencia de muerte. ¿Para qué? Para salvarlos. ¿Por qué? Por gracia, por medio del arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Realmente eso debe llenar nuestro corazón de alegría, ¿verdad? Que fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos regenerados, fuimos justificados. Al decir regenerados es que tenemos un nuevo nacimiento, tenemos una vida espiritual. Hoy tenemos una comunión con Dios. Y ahora, que si solo nos quedáramos con eso, nosotros seguiríamos, diríamos que Dios es bueno, ¿verdad? Que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso, que Dios realmente ha demostrado su amor. Pero esto no se queda ahí. Aunque parezca imposible añadir algo más a lo que ya les dije, ¿verdad? A que hemos sido escogidos, llamados, regenerados y justificados, hay algo más en la inmensa obra de Dios de toda gracia y la gran verdad de su amor, de ese gran amor que Dios tiene para con nosotros, y lo hace evidente al que nosotros éramos hijos de ira y desobediencia, como lo dice la palabra. Ahora que nos hace miembros de su familia, de una familia divina, otorgándonos los derechos y privilegios como hijos por medio de la adopción. Y ese es el tema de hoy, la adopción. Ser llamados hijos de Dios realmente es un privilegio. Nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero ser hijos de Dios, somos pero tan bendecidos. Y hay si lo podemos decir así, hay tan poco de lo que nosotros podemos hacer. No estoy hablando en el tema de salvación, sino en lo que Dios demanda de nosotros, ¿verdad? Pero Dios nos da todas las bendiciones. Y el objetivo de hoy es que nosotros podamos reconocer cuán privilegiados somos al ser hijos de Dios. ¿Cómo debemos tomar nuestra vida al saber que somos hijos de Dios? La adopción es la doctrina bíblica que enseña que Dios Padre declara al creyente como su hijo, con todos los derechos y privilegios. Y vamos a ir al primer punto del libro. El primer punto dice: Dios se digna a conceder a todos aquellos que son justificados. Ya vimos el tema de justificación, declarados justos, ¿verdad? Son justificados en y por su Hijo Jesucristo, que sean partícipes de la gracia y adopción. Y eso es lo que leíamos en Efesios, ¿verdad? Que fuimos escogidos, hermanos, desde antes de la creación para ser parte de esta familia. De esta familia que si le podríamos llamar una palabra así, el enlace o la unión es Cristo. Si Cristo no hubiera venido, nosotros seguiríamos separados de Dios, enemigos de Dios, como dice la palabra. Pero es Cristo quien vino a unir esto, y hoy somos familias en y por Cristo. Efesios 1:3, vamos a leerlo nuevamente. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro,
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Y poco a poco vamos a ir entendiendo este término, qué es ser adoptado, qué es las bendiciones que tenemos y cuáles son también las responsabilidades que tenemos al ser hijos de Dios. Dice, al ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Que Dios Padre declare al creyente como su hijo significa que el Señor no solo justifica, o nos declara justo, como hemos aprendido el término de la justificación, nos declara justo y libre de condenación a los que creen en Jesucristo, sino que además les confiere la gloriosa posición de hijos e hijas del Dios Todopoderoso. En este sentido, la adopción es la declaración legal del juez justo divino de que aquel que es justificado por la fe en Jesucristo ha sido hecho miembro de la familia y ha recibido una posición que antes no tenía. ¿Qué éramos antes? Éramos hijos de desobediencia. Éramos enemigos de Dios. Esta posición no la teníamos, pero al ser justificados, también somos adoptados. Y por eso dice, y ha recibido una posición que antes no tenía, ni podía tener. Era imposible para nosotros ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si Cristo no viene y muere en la cruz y un día el Padre en la eternidad decide que nosotros vamos a ser llamados, era imposible para nosotros ser llamados hijos de Dios. Así que solo por la fe que el creyente es declarado hijo de Dios. ¿La fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer punto. El primer punto dice que Dios se digna conceder a todos aquellos que son justificados en y por su único Hijo Jesucristo que sean partícipes. O sea, de tener esa bendición de la gracia, de tener esa comunión con Dios. Antes no podíamos tener eso. Antes estábamos alejados de Dios. No queríamos nada de Dios. No sabíamos nada de Dios. Pero al ser adoptados, al traernos Cristo a esta familia, hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Y ese es el primer punto que trata el libro. Vamos al segundo punto. Y como siempre, hermanos, hay libertad para que nosotros podamos expresar algún comentario. O si alguien tiene alguna pregunta, también podemos responderla o tratar de responder, ¿verdad? Segundo punto. Dice, por lo cual ellos son contados dentro del número y gozan de las libertades y privilegios de los hijos de Dios. Romanos 8:17. Romanos 8:17 nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de Galacia, les dice, en Gálatas 3:26 dice, pues todos sos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entendiendo todos, no es todos, sino a los que son llamados, ¿verdad? A los que son justificados. Esto ya lo hemos aprendido muy bien, que cuando la palabra dice todos, no se está refiriendo a todos, como muchas personas lo malinterpretan, ¿verdad? Y una vez más, las escrituras nos dejan muy bien en claro que no es por obras ni por derecho natural, sino que es solo por la fe en Jesucristo que un hombre pueda ser declarado hijo de Dios.
y experimentar una relación única y familiar con Él. Por el contrario, el que no cree en Jesucristo simplemente no tiene y no puede experimentar esta relación. La relación que tiene un hijo de Dios no lo puede experimentar un incrédulo. Esta es una relación única, es un privilegio único de aquellos que han sido llamados, de aquellos que han sido justificados, de aquellos que han sido adoptados a la familia de Cristo. Dice, por el contrario, al que no cree en Jesucristo simplemente no tiene y no puede experimentar este tipo de relación filial con Dios. No importa cuántas cosas hagan, ni cuántos mandamientos cumpla, ni cuántas, no importa lo que haga, no importa cuán digno se pueda creer una persona, no importa cuán buena pueda ser una persona, no puede tener esta relación que tiene un hijo de Dios. Dice, no importa cuán digno se crea, se sienta, si alguien no cree en Jesucristo con fe salvadora, no es ni puede ser un hijo de Dios, puesto que su incredulidad es una clara evidencia de que aún no ha sido regenerado por el Espíritu, ni ha sido justificado por el juez justo, ni ha sido salvado de sus pecados, ni ha sido adoptado como hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Entendemos esto, hermanos, que una persona, por más que haga las cosas bien, por más que él se sienta que es una persona digna, por más que él se sienta que es una persona buena, pero si no ha sido regenerado, si no ha sido justificado y no ha sido adoptado a la familia de Cristo, no puede experimentar esas bendiciones. No puede experimentar esas bendiciones. Es imposible. Es imposible para él porque la palabra de Dios dice que está muerto en sus delitos y pecados. Él no puede tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque es enemigo de Dios. Este solamente es un privilegio para un hijo de Dios. Para un hijo de Dios goza de las libertades. Goza de ese amor, goza de esa bondad. El Hijo de Dios realmente puede saborear todas esas cosas. Lo siente en el Espíritu, el amor de Dios. Siente en el Espíritu la misericordia de Dios. Siente en el Espíritu la fidelidad de Dios. Ve a Dios en toda la creación, en todo lo que existe. Él puede disfrutar realmente de ese privilegio que como dice la palabra, es un privilegio ser llamado hijo de Dios. Y ese es el objetivo, que hoy podamos entender cuán privilegiados somos, hermanos. La palabra de Dios una y otra vez deja bien en claro qué es ser un hijo de Dios, qué es lo que goza un hijo de Dios. Y muchas personas malinterpretan qué es ser un hijo de Dios y qué es no ser un hijo de Dios. Pero hoy, a través de esta enseñanza, vamos a dejar muy bien en claro quién es aquella persona que es un hijo de Dios y cuáles son los beneficios, las bendiciones que recibe. Y como les dije, también hay obligaciones, si le podríamos llamar así, que tenemos que cumplir, responsabilidades que tenemos que cumplir. Vamos al tercer punto. Estamos marcados con su nombre, dice aquí el libro, ¿verdad? Vamos a segunda de Corintios. (6:18). Dice 2 Corintios 6:18, dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, y seré para vosotros por padre. Seré por... Ahora vamos a ver, a dejar bien en claro este punto.
porque de aquella enseñanza o de la frase que nosotros mucho hemos escuchado, ¿verdad? Es una enseñanza popular que dice que todos los hombres son hijos de Dios por defecto o por naturaleza. O sea, son hijos de Dios. No, si usted ha escuchado a alguien, no, todos somos hijos de Dios. Pero podemos decir muchas cosas. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque nosotros nos dirigimos por la palabra de Dios. Así que vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, ciertamente hay quienes argumentan diciendo que Dios es Padre de todos. En consecuencia, todos son hijos de Dios, sin necesidad de hablar de un nuevo nacimiento, ni justificación, ni adopción, ni evangelio, ni fe, ni arrepentimiento. Si una persona le dice, bueno, todos somos hijos de Dios, y usted le hace una pregunta, pero tú sabes qué es que tú estás muerto en tus delitos y pecados, o tú sabes qué es tener un nuevo nacimiento, o tú sabes qué es la fe en Jesucristo, o tú sabes qué es el evangelio, o tú sabes qué es una persona que ha sido justificada. Por eso, hermanos, la importancia de que nosotros aprendamos todos estos temas, ¿verdad? Porque muchas veces nos podemos quedar con eso, que una persona nos diga, bueno, sí, todos somos hijos de Dios, y muchas veces no podemos responder bíblicamente. Dice, en consecuencia, todos son hijos de Dios, sin necesidad de hablar de no nacimiento, ni justificación, ni adopción, ni evangelio, ni fe, ni arrepentimiento, ni nada. Sin embargo, las Escrituras dejan muy bien en claro que eso es un error. Dios no es Padre de todos, ni todos los hombres son hijos de Dios. Y las Escrituras nos la van a aclarar. Porque es algo completamente distinto, hablando de la adopción, de la adopción divina, donde Dios no solo es creador, sino que además viene a ser el Padre Redentor de todos los que son justificados y declarados hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora vamos a ver qué dice las Escrituras, si todos son hijos de Dios o no todos son hijos de Dios. Vamos a Juan. Hermano Osman, esta doctrina ¿sí? se proliferó por un motivo muy especial, ¿no? De la Iglesia Católica. ¿Por qué se proliferó la doctrina de que todos somos hijos de Dios? Porque la doctrina católica dice que cuando te bautizás, sos hijo de Dios. Entonces todo el bautizado pasa a ser hijo de Dios. Por lo tanto, todo el mundo nos podemos considerar hijos de Dios, porque es culturalmente, al errar en la doctrina, culturalmente la gente apenas nace el niño, antes de ponerle el primer pañal, ya piensa en bautizarlo. Porque dice, tiene que ser hijo de Dios, tiene que ser hijo de Dios. Y más, yo lo hice, bautizamos a Jesús, era un bebito chiquititito. Y bueno, entonces eso hizo la proliferación de esta doctrina. Amén. Gracias, pastor. Y si vemos, eso no solamente se ha quedado en la Iglesia Católica. Hoy todos hemos escuchado de cuando una persona hace la oración de fe, y entonces ya es un hijo de Dios. Entonces, por eso cuando ayer el pastor hablaba de la justificación y hablaba cómo aparentemente Santiago se contradecía con lo que Pablo decía, ¿verdad? Que la fe sin obras es muerta. Entonces, hermanos, toda aquella persona que ha sido justificada, que ha tenido un nuevo nacimiento, es un nuevo hombre, es una nueva criatura, y por lo tanto tiene que haber algo diferente en él, una conversión. Él tiene que haber frutos, que realmente es un hijo de Dios. No solamente puedo decir, bueno, sí, yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano, yo hago esto. No, o sea, realmente tiene que haber frutos de ser hijo de Dios. Ahora, ¿qué dice Juan 8:42? Hablando el Señor Jesucristo, dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios,
Él se está teniendo aquí un diálogo con los fariseos. Ellos decían que eran hijos de Dios solamente por ser hijos de Abraham. Entonces Jesús le dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y en el 44 le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, ellos decían que eran hijos de Dios, pero ¿qué estaban haciendo ellos? Primeramente no creían en Jesucristo, no creían que él había venido de Dios. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo deja muy bien en claro que no todos son hijos de Dios, que los que hacen la voluntad de Dios son hijos de Dios, pero los que hacen la voluntad del diablo son hijos del diablo. O sea, no podemos decir así, todos son hijos de Dios, ¿verdad? Así que cuando alguien dice, bueno, todos somos hijos de Dios, realmente la Escritura deja muy bien en claro que solamente hay dos caminos: o eres hijo del diablo o eres hijo de Dios, ¿verdad? No hay terminología media. Por eso vamos a leer otra cita bíblica que dice en la primera carta de Juan. Juan capítulo 3, versículo 10. Versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, aquí están las dos partes. Versículo 10, primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, versículo 9, vamos a leer el 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya hemos aprendido esto también muy bien claro, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Los hijos de Dios no practican el pecado. Y los hijos del diablo, que practican el pecado, que sus pensamientos son continuamente al mal. O sea, aquí claramente el apóstol Juan deja muy bien en claro quiénes son hijos de Dios, los que no practican el pecado. Él no está diciendo que los que no pecan, sino los que no practican el pecado porque son nacidos de Dios. Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que las Escrituras dejan muy bien en clara las dos partes, ¿verdad? No todos son hijos de Dios. Solamente son hijos de Dios aquellos que son llamados. Y esto siempre lo vamos a estar recalcando, aquellos que son llamados, aquellos que son justificados, aquellos que son adoptados, aquellos que son regenerados. Estos son llamados hijos de Dios. Y ese es el gran privilegio que nosotros tenemos, que nuestro Padre es Dios, porque no es porque nosotros tengamos algo mejor que los demás, sino simplemente porque Él nos llamó. Él nos llamó por su gran amor, por su gran misericordia, por gracia, nada bueno, como le dice al pueblo de Israel, que ustedes no eran un pueblo muy grande, eran el pueblo más pequeño, el pueblo más insignificante, y los llamó por pura gracia, por pura misericordia. Así nosotros, no porque seamos mejores que los demás, porque la palabra de Dios deja muy bien en claro que todos, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. No dice por cuanto algunos pecaron, sino que todos estamos en la misma condición. Estábamos destinados al castigo eterno, pero por su gracia, por su abundante gracia, por su abundante misericordia, es que nosotros tenemos el privilegio de ser adoptados a la familia de Cristo y ser llamados hijos de Dios. Vamos al cuarto punto.
dice el libro, reciben el espíritu de adopción. Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Cómo estábamos antes? Estábamos esclavos al pecado. Pablo lo dice que en Romanos, no sé qué capítulo, pero dice que estábamos vendidos al pecado. Creo que es el capítulo 7. Estábamos vendidos al pecado. Nosotros éramos esclavos y por lo tanto, al ser esclavos del pecado, al practicar pecado, éramos hijos ¿de quién? De Satanás. Aunque suene muy dura la palabra, pero es la verdad bíblica. Al estar vendido al pecado, al estar sumergido en el pecado, al estar esclavizado al pecado, al practicar pecado, éramos esclavos del pecado, por lo tanto éramos hijos de Satanás. Ahora dice aquí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido al espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Por el cual clamamos Abba Padre. Éramos enemigos de Dios, ahora fuimos reconciliados. Cristo nos reconcilió en la cruz. Hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Amén, hermano Osman. ¿Quiere que lea el texto? Bendiciones. Amén. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Amén, amén. Esclavos del pecado. Como les decía, vivíamos nosotros practicando el pecado. Es más, nosotros pecamos y aparentemente estábamos bien. No sabíamos que estábamos pecando contra Dios. No sabíamos que estábamos en rebelión contra Dios. Y esa era nuestra vida. Era un hábito normal. Pecar. Porque desde la caída del hombre, él quedó esclavizado al pecado. Así que cuando el creyente es declarado hijo de Dios con todos los derechos y privilegios, significa que al momento de ser recibido como miembro de la familia de Dios, inmediatamente el Padre Celestial le brinda al creyente todos los beneficios de hijo y heredero y la residencia permanente del Espíritu Santo y el privilegio de llamar al Creador del universo Padre. Como dice aquí, es una relación íntima de poder llamar a Abba Padre. Ya tenemos ese privilegio de nosotros poder venir y hablar con el Dios soberano, con el Dios perfecto, con el Dios santo, con el Dios creador, con el Dios todopoderoso. Podemos tener esa relación íntima y poder venir y derramar nuestros corazones y poder decir Padre. Podemos llamarle Padre, porque hemos sido adoptados, porque nos ha recibido en la familia de Cristo. Así que es una expresión íntima, ¿verdad? Con el Dios soberano a través del Espíritu Santo podemos clamar Abba Padre. Este es el cuarto punto. Vamos a ir al quinto punto. Dice el libro: tienen acceso confiadamente al trono de la gracia. Efesios 3:12. Dice Efesios 3:12, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos seguridad. Confiadamente, hermanos, podemos orar. Confiadamente podemos clamar. Y tenemos la seguridad de que Dios nos escucha. Y esta es otra verdad bíblica que yo le decía a una persona, que aquella persona que no es hija de Dios puede orar,
puede orar. Pero esa persona no tiene una comunión con Dios. No tiene una comunión con Dios. Y Dios indudablemente es Dios. Él conoce todo, lo sabe todo, escucha todo. Pero no hay esa relación. Pero una persona que es hija de Dios, es hijo de Dios, puede venir, como dice aquí el texto, confiadamente y tener la seguridad de que Dios está escuchando su clamor, de que Él lo está escuchando. Y Él, de acuerdo a su necesidad, nosotros tenemos necesidad siempre de clamar. Siempre tenemos cosas por qué pedir. Pero Dios conoce qué es lo mejor para nosotros. Y Él actúa de acuerdo a su sabiduría, no de acuerdo a lo que nosotros queremos recibir. Pero confiadamente puedo venir delante de Él y pedir y clamar. Y Él lo escuchará. Porque como dice aquí, tenemos acceso confiadamente al trono de la gracia. ¿Y quién nos dio ese acceso? Jesucristo. Jesucristo nos dio ese acceso de poder venir y clamar confiadamente. Siempre que predicamos, siempre que enseñamos, entendemos que es Cristo quien está en medio de todo, que es Cristo quien hizo esa obra, quien es por medio de Él que confiadamente podemos venir al trono de la gracia. Él nos dio ese acceso directo y tenemos esa seguridad de que Él escucha nuestro clamor, que Dios escucha nuestro clamor y Jesús intercede por nosotros cuando clamamos. Ese era el el quinto punto, ¿verdad? Vamos al sexto punto. Dice, estamos capacitados para clamar Abba Padre. Ahí está relacionado. Y esto es en Gálatas 4:6, también habla acerca de eso. Gálatas 4:6. Vamos a leer del Gálatas 4:4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y estábamos condenados, ¿verdad? Porque estábamos bajo la ley y era imposible que nosotros pudiéramos cumplir la ley. Por eso es que a su debido tiempo Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. Todos estos son los privilegios que tenemos. Dice que envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Cuál es el espíritu? Dice, aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, al Espíritu Santo, es el que habita en nuestros corazones, que habita en nuestro interior, como lo dice en el capítulo 17 de Juan, que Él está en nosotros y en vosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y ese es un privilegio. ¿Privilegio de quién? ¿Privilegio de un incrédulo? ¿Privilegio de alguien que no conoce de Dios? No, hermano, es un privilegio de nosotros, de los que nosotros que hemos sido llamados por Dios, de que somos llamados hijos de Dios. No, nosotros tenemos muchos sufrimientos, enfermedades, problemas, de todo.
en el trabajo, en todo, aún en el matrimonio, hay tantas cosas. Pero siempre debemos recordar esto, de que todo es pasajero y que nosotros tenemos el privilegio pero tan grande de ser llamados hijos de Dios, del Rey de la Gloria, del Dios Todopoderoso. No es para que nosotros, digamos, como decía, pastor decía ayer, somos hijos del Rey, somos hijos del Rey, es una verdad, pero no en el sentido de que haya en nuestro corazón ese malinterprete, ¿verdad? Decir, no, pues somos hijos del Rey y todo. No, sino descansar en esa gran verdad de que nosotros estamos en este mundo, pero que somos pasajeros, somos peregrinos, como dice la palabra. Y cuando estemos en situaciones que afligen a nuestro corazón, recordemos que tenemos a Dios por Padre, que Él nos ha dado el privilegio, de que Él nos llamó, de que Él dijo, Él es mi hijo, este es mi hijo, yo lo escogí desde antes de la fundación del mundo, y es llamado mi hijo, porque yo lo llamé, porque yo lo escogí. Es realmente un privilegio tan grande poder descansar en esa verdad bíblica, y eso lo entendemos nosotros en nuestro interior. El Espíritu Santo nos enseña toda esa verdad y lo hace que lo atesoremos en nuestro corazón para en los momentos difíciles recordar todo eso. Vamos al séptimo punto. Dice el libro, son compadecidos. Salmo 103. Salmos. Salmo 103, versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. La disposición de Dios hacia el creyente es la de un padre con sus hijos. Tal vez muchas personas no tuvieron el privilegio de experimentar esa relación que hay entre un padre y un hijo. Y esto, hermanos, hay algo que puede pasar, y esto le puede pasar a un cristiano, a un hijo de Dios, de no disfrutar de ese privilegio tan grande de que nosotros tenemos a un padre y que nosotros podemos venir. Y lo voy a poner en términos terrenales. Yo siempre fui una persona que no tuve una relación muy estrecha con mi papá. Mi papá era una persona muy dura, y no tenía esa confianza. Yo no tenía esa seguridad de venir y pedirle algo a mi papá. Yo lo veía una persona muy mal encarada, pues lo decimos nosotros, ¿verdad? Una persona así muy... es más, a mi sobrinita le decían que era como persona como un ogro. No sé si ustedes han visto la película, ¿verdad? Una persona que no, porque no tiene como eso de la accesibilidad, de que usted pueda venir confiadamente y hablar con él. No, él es una persona muy dura. Una persona muy dura. Y yo no tenía la confianza para venir y pedirle cosas a él. Yo siempre tenía la confianza con mi mamá. Pero lo que les quiero decir que no perdamos ese privilegio tan grande que nosotros tenemos de venir delante de Dios y tener esa confianza, esa seguridad, porque hoy que yo ya crecí, ya entiendo muchas cosas, yo veo que mi papá es una persona realmente accesible. Lo que pasa es que él siempre fue así. Él siempre me enseñó a hacer las cosas correctamente. Y yo en ese tiempo veía como que él me trataba a mí como mal. Yo decía, no, mi papá no me quiere porque mi papá, yo desde los 7 años cuando
7 años y él me llevaba a trabajar. Y yo decía, no, ¿por qué ellos están tan pequeños? Yo iba con él. Entonces yo decía, mi papá es muy duro. Pero hoy comprendo, hoy entiendo cuando yo hoy enfrento la vida y veo cuán difícil es poder trabajar y poder traer ese alimento a la casa. Comprendo que mi papá lo hacía para mi bien. Yo nunca tuve eso de venir confiadamente y hablar con mi papá. Entonces no perdamos nosotros eso de que Dios nos ha dado ese gran privilegio de poder venir y clamar delante de Él y hablar con Él en una comunión estrecha, una comunión íntima. Él nos da la accesibilidad de que nosotros podamos clamar y podamos derramar nuestros corazones delante de Él. Dios manifiesta su bondad, nos muestra su misericordia, su paciencia, debido a que pertenecemos a la familia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos compadecidos, como dice aquí Salmo 3, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de los hijos. Y como vamos a leer en el octavo punto, que dice que somos protegidos por Dios. Proverbios 14:26. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Proverbios 14:26, ahí está en la pantalla. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Y esperanza, como les decía anteriormente, nosotros tenemos esa esperanza que hoy no dependemos de nosotros mismos, sino ahora Dios tiene el cuidado de nosotros. Dios tiene el control de nuestras vidas, debido a que Él puso a su disposición todas esas riquezas espirituales, todas esas riquezas y aún todo eso, esas bendiciones que Dios pone en nuestro camino. Está a disposición de nosotros. Dios nos da esa protección. Dios nos da eso que podemos ir a la batalla hablando espiritualmente, y podemos descansar en Él, sabiendo de que la victoria no está en nosotros, sino que está en Él. Cada lucha, cada cosa que nosotros enfrentemos, Él está. Él dice que es como poderoso gigante, camina delante de nosotros, abriendo y derribando los muros, que para nosotros es imposible derribarlos. Es por eso que estamos protegidos por Él. Él es la muralla a nuestro alrededor. Nada ni nadie nos puede tocar, ni aún el enemigo que tire sus arpazos. Él no puede tocarnos porque estamos rodeados por esa muralla. Pero aquí dice algo importante en este versículo. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Debemos temer, debemos saber quién es Dios. Debemos saber delante de quién estamos. Eso, por eso comienza ahí, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Si nosotros confiamos en Dios, si nosotros conocemos a Dios, si nosotros dejamos todo en la mano de Dios, Él obrará. Él no necesita que nosotros pongamos nada de nuestra parte para que Él obre. Lo único que Él necesita es que nosotros pongamos nuestra confianza. Toda nuestra fe tiene que estar puesta en que Él va a obrar. Nosotros, dice aquí, somos protegidos por Dios. Es una muralla que está a nuestro alrededor, que cuida de nosotros. Él, dice la palabra, dice, no se dormirá quien te guarda. Él no es como nosotros, que nosotros
Podemos estar 1 o 2 días tal vez sin dormir, pero llega el momento que el cansancio nos agobia y nos dormimos. Pero Él no. Él siempre cuida de nosotros. Es más, dice la palabra de Dios que Jesucristo está intercediendo día y noche por nosotros, clamando día y noche por nosotros. Él solamente quiere que nosotros confiemos en Él. Solamente Él quiere que nosotros depositemos todas nuestras cargas en Él. Muchas veces nos hace difícil depositar nuestras cargas. Y como decía, creo que el hermano Tony, que decía que nuestro hermano no quería dejar su mochila, estaba físicamente, ¿verdad? Pero Él quiere que nosotros dejemos todo en Él. Creo que en la película del Peregrino, Él va cargando una gran mochila, que no sé si es esa película, pero que se va despojando de todo. Despojémonos de todo. De todo peso, dice la palabra en Hebreos. Cuando dice de todo peso, dejémoslo en manos de Dios todo. Todo aquello que nos agobia, todo aquello que para nosotros, hay muchas cosas que para nosotros es imposible, que no la podemos resolver, pero Dios la puede resolver porque Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Dejemos en manos de Dios todas nuestras dificultades, todas las cosas que nos agobian en esta vida, para que Él obre soberanamente. 9º punto. Somos proveídos. Mateo 6. ¿Quién se quedó sin comer hoy? Mateo 6:30. Dice, vamos del 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice el 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por mucho que nos preocupemos, por mucho que digamos, mañana tengo que hacer esto, o mañana cómo voy a resolver esto, o dice aquí, por mucho que nos afanemos, dice, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Cuando dice hombres de poca fe, o sea, Dios quiere que nosotros confiemos en Él, que confiemos en Él, que no nos afanemos por el día de mañana, que habremos de comer, que habremos de vestir. Ahora no malinterpretemos, la palabra no está diciendo que nos echemos a dormir, ¿verdad? Y que tampoco trabajemos, ¿verdad? No es en ese sentido, sino en el sentido de que no, Dios proveerá. Nosotros trabajamos y a veces no trabajamos por condiciones que no se pueden, pero entendemos de que Dios proveerá de una u otra manera. Dice el versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Los gentiles buscan estas cosas, dice, los incrédulos buscan aquí y allá y acumular riquezas y más y se preocupan, pero Dios no quiere que seamos como los demás. Dios quiere que seamos como los que Él escogió, como los que Él llamó, como los que Él justificó, como los que Él regeneró, depositando nuestra confianza en Él, entendiendo de que hoy somos hijos de Dios y de que Dios tiene el control de nuestra vida y de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y de que Dios sabe que Él obrará y de que nosotros debemos entender que Dios obrará de acuerdo a su sabiduría, no a nuestra sabiduría. Dice, Dios en su inmensa misericordia y bondad suplirá cada necesidad. Cuando las cosas se tornan difíciles, seguimos creyendo que Él es nuestro proveedor. Cuando las cosas se tornan difíciles, hermanos, seguimos creyendo que Dios es Dios, que Dios no ha cambiado, que su poder no ha disminuido ni ha aumentado, que su bondad no ha disminuido ni ha aumentado, que su misericordia no ha disminuido ni ha aumentado. Él sigue siendo el mismo Dios, poderoso para suplir cualquier necesidad. Y Dios sabe de las que nosotros necesitamos. Él conoce de las que nosotros necesitamos. Él sabe cuál es que ya no puede pasar un día más y Él lo suplirá a su debido tiempo. Paciencia, dice el Señor. Paciencia, dice el Señor. 10º punto. Dice, somos corregidos por Él somos corregidos por Él como por un padre. Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que a como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Somos hijos de Dios. Hemos recibido ese gran privilegio de ser justificados y ser llamados hijos de Dios. Dice, pues, Él azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos los que somos padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando no hacen las cosas correctamente. Ahora dice, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a como a ellos les parecía. Miren, hermano, nosotros no tenemos la sabiduría muchas veces para corregir a nuestros hijos y muchas veces los corregimos mal, ¿verdad? Pero Dios no actúa así. Dios actúa de una manera que Él sabe y actúa con sabiduría y sabe cómo tratar con nosotros. Muchas veces nosotros no sabemos tratar con nuestros hijos y nos equivocamos, pero Dios no. Dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no? Okay. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Porque muchas veces tiene que disciplinarnos el Señor para que participemos en su santidad. Tal vez nos estamos desviando del camino. Tal vez nos estamos yendo por allá y entonces el Señor, tiene que venir y corregirnos. Dice
Pablo, exhortando a los creyentes a permanecer en la fe, anima a los hermanos a recordar que Dios permite las dificultades de la vida para poder crecer en santidad, siendo más como Jesús. Esa es la meta, ¿verdad? Ser cada día más como Jesús. Por eso Dios tiene muchas veces que disciplinarnos y tiene que jalarnos la cuerda, ¿verdad? Para que no nos vayamos desviando. Porque al paso del tiempo puede ser mucho más doloroso. Tal vez una corrección a tiempo y no va a ser tan doloroso como una corrección a más largo tiempo que nos dolerá mucho más. Como pasó con David. David pudo haber detenido cuando pecó con Betsabé. Él ya había caído en pecado. Pero ¿qué pasó? Le fue dando cuerda a su pecado, a tanto que mandó a que pusieran en la primera línea a su siervo y mataron a su siervo. Entonces, ¿Dios qué hizo con él? Tuvo que disciplinarlo. Y realmente fue una disciplina tan difícil, tan dura, una prueba tan dura que tuvo que pagar con la vida de su hijo, el primer hijo de Betsabé. Entonces, pero vemos una cosa, que, en Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, o sea, a los que aman a Dios, ¿quiénes? Los hijos, ¿verdad? Los que han sido adoptados por Él, a su familia. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo va a llegar eso? Bueno, creciendo en santidad. Por eso es necesaria la disciplina. Para que nosotros lleguemos a la estatura perfecta de Cristo, dice la palabra de Dios. Día a día, tenemos que irnos pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo, día a día. Por eso este punto decía, somos corregidos, porque Él es nuestro Padre. Porque Él es nuestro Padre, por eso es que nosotros somos corregidos. Vamos al punto 11. Dice, sin embargo, aunque son corregidos, y esto, hermanos, es tan hermoso, porque aquí podemos ver que no porque que nosotros pecamos, ¿verdad? Y Dios tiene que corregirnos y disciplinarnos. Bueno, Dios nos dice, bueno, hoy ya no eres mi hijo. Ya te desecho porque ya no, pecaste, ya hiciste esto. Y como veíamos la historia de David, no pecó solo una vez, pecó varias veces, pero no lo desechó. Y este es el punto 11. Dice, sin embargo, aunque son corregidos, nunca son desechados. Lamentaciones 3:20. Lamentaciones capítulo 3 dice el 20, dice, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Tantas cosas que el profeta pasaba, ¿verdad? Estaba desconsolado. Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es más, dice el profeta, ¿verdad? Dice aquí en Lamentaciones, nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, oh Señor. Y en el versículo 31 del capítulo 3 dice, porque el Señor no desecha para siempre. Porque el Señor no desecha para siempre. Aquel que es un hijo de Dios, muchas veces va a ser corregido, disciplinado, pero no será desechado. No será desechado, hermanos. Y aquí eso podemos poner una vez más la seguridad de nuestra salvación, de que nos equivocamos. Dice, sería un mentiroso que nosotros dijéramos que no vamos a pecar.
vamos a pecar porque estamos en este cuerpo que es corruptible. Pero vamos a ser disciplinados por el Señor tal vez porque hemos pecado y tendrá que corregirnos, pero no nos desechará, sino que nos enseñará a seguir por el camino correcto. Es imposible que no pequemos, por lo tanto al pecar muchas veces somos corregidos por Dios por cuanto nos ama. Dios tiene que disciplinarnos y enseñarnos que Él sigue aborreciendo el pecado tanto como al principio de la creación. Pero una cosa sí sabemos, que al ser hijo de Dios no podemos ser desechados. David, y esa es la historia de David, ¿verdad? Cuando él peca. Así que, hermanos, esa es nuestra confianza. Esa es nuestra seguridad de que no somos desechados. Ahora, ¿eso nos va a dar una luz verde para que nosotros pequemos? No. Al contrario, nosotros cada día queremos llenarnos más de Dios para no pecar, para no ofenderle a Él. Punto número 12. Somos sellados para el día de la redención. Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿cómo lo contristamos al Espíritu Santo? Cuando pecamos. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y como en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, se encargará de que terminemos la carrera. Aunque muchas veces nuestra carne no quiere, ¿verdad? Y nos arrastra a otras cosas, ¿verdad? No, el Espíritu Santo nos atrae. El Espíritu Santo nos atrae y el Espíritu Santo es la garantía de que llegaremos al cielo y que es la garantía de que heredaremos la vida eterna. Son las arras, dice, son las arras de nuestra herencia. Es la garantía de nuestra herencia, el Espíritu Santo. Dios, en su inmensa sabiduría, sabía que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Dios hizo la salvación de una forma pero tan perfecta, de que la dejó todo en las manos, que Él dejó todo en sus propias manos, para que nosotros no pudiéramos hacer nada. Y nosotros muchas veces queremos estropear eso, pero no podemos. Dios perfectamente diseñó esa salvación, de que el Espíritu Santo fue enviado a este mundo y habita en nosotros, para que Él se encargue de que Él es la garantía de que nosotros llegaremos a la vida eterna, de que heredaremos la vida eterna. Vamos al punto 13. Herederos de la promesa. Ya estamos terminando, hermanos. Solo un punto 13 y uno más. Herederos de la promesa. Hebreos 6:12. Dice, a fin de que no nos hagáis perezosos, dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a leer más adelante, vamos a seguir leyendo, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y aquí, hermanos, esta es la importancia. Como les decía anteriormente,
Dios es el que provee la salvación. Él cuida de que los que Él eligió hereden la vida eterna. Dice que no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por Él mismo. Juró por Él mismo. Porque Él sabía de que nosotros, si fuera por nosotros, nos perderíamos. Si Él dejara una cosa en nuestras manos, nosotros nos perderíamos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. La inmutabilidad, Dios no cambia. Hermanos, si Dios es inmutable, ¿verdad? Inmutable quiere decir que no cambia. Entonces, ¿cómo Dios, habiendo prometido la salvación, cómo Dios diciendo que a todos aquellos nadie los arrebatará de su mano? Y si Dios es inmutable, no cambia. Él no va a cambiar. Por eso es que nosotros estamos asegurados en Cristo, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra salvación, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús, aquí está nuestro Señor Jesucristo, donde Jesús entró por nosotros, porque nosotros no podíamos entrar, era imposible para nosotros, pero Cristo, quien vino, dice, como leíamos anteriormente, que a su debido tiempo, al cumplimiento del tiempo, dice, vino, nacido de mujer, bajo la ley. Cristo era el único que podía cumplir la ley, la cumplió perfectamente, la vivió por nosotros y murió por nosotros. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor quiere decir como Él va delante de nosotros. Cristo ya abrió el camino y nosotros vamos caminando siguiendo las pisadas de Cristo. Es por eso que no podemos perdernos, porque Cristo abrió ese camino. El Espíritu Santo cuida de nosotros, de esa salvación, de que nosotros lleguemos hasta el final de la meta. Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he ganado la carrera de la fe, estoy pronto para estar con mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por Cristo, porque Él es nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, intercediendo por nosotros día y noche. ¿Quién? Cristo. Y realmente tiene que llenar, hermanos, de gozo nuestro corazón, entender de que la obra perfecta es la obra de Cristo, no la obra que nosotros podamos hacer. Nosotros solamente descansamos en Él. Nosotros solamente descansamos en su palabra. Una palabra que nos ha dejado, que nos alienta a seguir adelante cada día. Como hemos aprendido, la palabra de Dios dice que cuando el creyente es adoptado, ya no es un esclavo, sino hijo y también heredero, como leíamos en Gálatas 4:7, y heredero de una herencia incorruptible, la cual no está asegurada por nosotros, sino es asegurada por la unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Romanos 8:17. Vamos a leer Romanos 8:17. Yo creo que ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo. Sí, 8:17 dice que somos, y así también herederos de Dios y coherederos en Cristo. Es decir, todo lo que Jesucristo recibirá por derecho divino, como hijo natural y eterno de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros los creyentes lo recibimos por gracia divina, como hijos adoptivos de Dios. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo lo que posee el Padre le pertenece a Cristo.
Y por lo tanto, el creyente que está en Jesucristo, que ha recibido todo eso por gracia. Dice, por tanto, el creyente que está en Jesucristo y es hijo de Dios por la fe en él, todo lo que es de Jesucristo es suyo, siendo la principal de estas bendiciones celestiales la promesa de la vida eterna, en un cuerpo glorificado a semejanza del cuerpo resucitado de Jesucristo, libre de pecado, de corrupción, enfermedades y muertes. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice que nuestra ciudadanía está en la tierra. No, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. No nos aferramos a estas cosas terrenales, las cuales son perecederas, sino nos aferramos a las promesas eternas, las promesas de Cristo, de que este cuerpo dice que se vestirá este cuerpo corruptible se vestirá de incorruptibilidad, seremos incorruptibles de inmortalidad y estaremos un día cara a cara con nuestro Señor, un cuerpo glorificado, donde no habrá más muerte, seremos libres del pecado, no habrá más enfermedades, no habrá más dolor, nada de eso existirá. Como leemos aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos, el cual dice transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Semejante a quién? A la gloria suya, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al último punto, hermanos. Punto número 14 dice, somos herederos de la salvación eterna. Primera de Pedro. Primera de Pedro, versículo 3. Bendito el Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, que leíamos en Efesios, del puro afecto de su voluntad. Ahora Pedro nos dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una herencia que incorruptible. Ya no es una herencia corruptible, hermano, no es una herencia terrenal, es una herencia que es prometida por Cristo, no contaminada. Es una herencia pura, una herencia santa. Es una herencia perdón, hermanos. Es una herencia santa, una herencia incorruptible. Que dice que está reservada por nosotros. ¿Y por quién obtenemos esta herencia? ¿Quién era el precursor? Leíamos en Hebreos. Y vamos otra vez a Hebreos capítulo 1, ahora capítulo 1. Para que veamos que toda la palabra de Dios se centra en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo.
Y vamos terminando, hermano. Hebreos capítulo 1. Dice: Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Cristo es heredero de todo. Pero ¿qué dice la palabra? Nosotros somos coherederos ¿con quién? Con Cristo. Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque es una obra perfecta de Dios. Él se ha llamado Hijo de Dios. Hermanos, como ya se ha dicho, le podemos decir así, la adopción divina no se puede obtener por mérito. No es un derecho natural o ni una transferencia que nosotros podamos decirle que podamos transmitir a nuestros hijos. Bueno, si yo soy hijo de Dios, bueno, yo se lo puedo transmitir a Jocelyn, yo se lo puedo transmitir a Juliana. No, eso no se transmite así. No se puede transmitir no se puede transmitir de familiar, ni es una decisión del hombre. Es Dios quien llama. Dice, no es una decisión del hombre. Jesús lo deja muy bien en claro cuando dice en Juan 14:16, dice: nadie viene al Padre sino por mí. Dios es quien adopta y quien otorga el derecho de ser llamado hijo de Dios a todo aquel que cree en Jesucristo. En este sentido único, el requerimiento divino para ser hijo de Dios es creer en la persona de Cristo, en la obra de Cristo para salvación. Ese era el plan, era el plan y es el plan de Dios desde el principio, que fuéramos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, quien recorrió la infinita distancia entre el cielo y la tierra, unió la naturaleza y se hizo hombre, unió la naturaleza de Dios y la de hombre en su propia persona, vivió una vida perfecta de obediencia a Dios, ofreció su vida en favor de pecadores y fue abandonado por el Padre en la cruz para que todo aquel que en él cree pueda ser absuelto de la culpa legal del pecado y ser realmente llamado un miembro de la familia de Dios y portador de su nombre. Y leemos este último versículo. Primera de Juan 3:1. Hay una alabanza de este versículo bíblico. Dice: mirad, Primera de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor, cuán grande amor que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y lo abandonó, como leemos en Isaías. Jehová quiso quebrantarlo. Al que no conoció pecado, como leemos en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que el justo pagara por los injustos, para que no conoció pecado, pagara por los pecadores, por nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es un amor tan grande, hermanos. Un amor digno de que día a día le exaltemos. Un amor digno de que día a día reconozcamos que todo lo que tenemos, de que todo lo que somos es por Cristo. Es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, dice. No esperemos que el mundo reconozca lo que hacemos o lo que no hacemos. No esperemos que el mundo porque somos cristianos, digan, qué buena persona es. No, muchas veces, aunque hagamos las cosas bien, el mundo no lo reconoce porque no puede verlo. Aún Cristo, que hizo tantas obras buenas, tantos milagros, aún lo corrieron. Una vez, recordamos en
en Gadara, cuando saca el espíritu del endemoniado, dice que corrieron a Cristo de ahí, habían hecho una obra buena a Cristo y aún lo corrieron. Dice que a los suyos vino y no lo recibieron, así que no esperemos que el mundo nos alabe, sino es más, esperamos que el mundo nos odie, ¿verdad? Dice, seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Cuando venga, ¿verdad? Cuando venga. Cuando seamos arrebatados. O si nos morimos antes, gloria a Dios, le veremos tal y como Él es. Así que, en resumen, la adopción es una demostración única y gloriosa de la superabundante amor de Dios y de su gracia infinita, puesto que en ella aprendemos que Dios Padre le declara como hijos suyos a pecadores, eligiéndolos desde la eternidad, quienes habiendo sido regenerados y justificados por la fe en Jesucristo, son recibidos como miembros de su familia divina, con todos los derechos y privilegios de hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Amén. Esa es la doctrina de la adopción, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. Realmente es un privilegio tan grande. Le damos gracias a Dios porque un día nos escogió para salvación, porque un día nos llamó, porque un día nos regeneró, porque un día nos justificó y porque hoy somos llamados hijos de Dios, llamados hijos de Dios. Dios los bendiga a cada uno, hermanos. Así que, pastor, termino si hay algún comentario o pregunta. Amén. Gracias, querido. Estaba tu mamá conectada, mamá de Xiomara. Si nosotros, no quiero ser reiterativo siempre con lo mismo, pero cada tema que vemos es tan importante. Gracias, hermano Osman. Fue bien claro, bien clarito en hacerlo, ¿no? Ahora, yo quería agarrar 2 minutos de su tiempo, porque la clase fue maravillosa, pero nosotros tenemos que ver que la Iglesia Católica no son tontos, ¿entienden? A ver, ¿cómo les explico? No es que ellos no tienen apologista, que no tienen abogados defendiendo su doctrina. No. Ellos tienen toda una historia y tienen toda, usando los mismos textos que usamos nosotros, pero diciendo lo contrario. ¿Entienden? Porque la Biblia, el Nuevo Testamento es exactamente igual. Entonces nosotros entendemos que la adopción de Dios viene después que nosotros le recibimos, viene la justificación y viene la adopción. Y ellos entienden que la adopción se produce por medio del bautismo. Pero siempre tenemos que anclar todo el estudio, y yo siempre se los aconsejo, a nosotros, la iglesia local, nosotros estamos fundamentados en eso. La iglesia que estamos alrededor, lo incluimos a Gerardo, a mis papás, como parte de la iglesia. Yo el consejo que les doy es que ustedes siempre anclen todas las cosas en la palabra de Dios. Ahora, miren, como la iglesia cristiana ha hecho una teología que no existe, repito, la iglesia cristiana ha hecho una teología que no existe en ningún lugar de la Biblia, el hecho de hacer mujeres pastoras, y la ha hecho tan normal, y el que dice algo le dicen que somos unos locos, que somos cualquier cosa. De esta misma manera, la Iglesia Católica se desvió de la doctrina de la salvación.
Y al desviarse de la doctrina de la salvación, caen todo el resto de las doctrinas. La iglesia cristiana se desvió de la doctrina de la salvación y cae en todo el resto de las doctrinas. Entonces nosotros vemos que la iglesia católica tiene sacerdotes, pero no vemos en el Nuevo Testamento ni un solo sacerdote. Porque bien claro lo expresa Hebreos, que el sumo sacerdote que tenemos ahora es Cristo. Entonces, ¿cómo ellos hacen? Ellos dicen, cuando vos te vestís de sacerdote, te pones la estola, te pones la ropa y todo. Ahora, esa persona, yo cuando estudiaba para sacerdote católico, esa persona, una vez que se pone, vieron que cuando se van al confesionario se ponen la estola, ese que cuelga así, porque sin la estola no te puede confesar, porque la estola representa, cuando entraban al lugar santísimo, la presencia de Dios, y ya no es más el sacerdote. Escúchenme por favor. La teología de ellos dice, ya no es más Luis Yenko, ahora es Cristo el que te está escuchando. Por eso dice, yo te absuelvo de tus pecados. Porque ya no te está absolviendo Luis Yenko, sino que es Cristo el que te está absolviendo. Todo ese mejunje que hicieron, mezclando el Antiguo Testamento con el Nuevo, hace a una degeneración de la teología en todo su conjunto. Pero de nuevo no son tontos. Tienen apologistas. Entonces ellos dicen, bueno, el Señor dice, todos los que estuvieron bajo la nube de la gloria, todos los que estuvieron bajo la nube de la gloria, eso no está diciendo que los niños no estuvieron bajo la nube de la gloria, sino que los niños también estaban. ¿Por qué nosotros le vamos a prohibir a los niños de ser bautizados y estar bajo la nube de la gloria? Entonces, si nosotros queremos hacer de papa choripanes, es imposible. O sea, si vos interpretás la Biblia de esa manera, es imposible hablar del tema. Cuando te quieren hablar de reconocer que se puede tener estatuas, dicen, no, porque fue el mismo Dios que entonces que hizo eso. ¿Dónde? Y cuando dijo, si ustedes les pica la serpiente, miren a la serpiente y serán salvos. Entonces el primero que hizo construir un ídolo fue el mismo Dios. Entonces Dios quiere que construyamos ídolos. Entonces vos decís, bueno, si vos podés interpretar la Biblia de esa manera cuando tan claramente lo explica Pablo, entonces todo eso viene de errar en la salvación, hermanos. Cuando nosotros erramos en la salvación, duramente se da lo que hermano Osman explicaba en Juan. Ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Y eso es así. Y toda la mente queda circuncidada para que no puedan entender la palabra de Dios. Entonces, la adopción y todos los privilegios de la adopción que leyó al final Osman, solo se da después que nosotros le recibimos al Señor y somos justificados. Se da en el momento, y santificados se da en el momento, pero tiene que ser en espíritu y en verdad. Es decir, la persona tiene que estar racionalmente entendiendo que necesita de Cristo. Que necesita de Cristo. Porque si soportamos las doctrinas, si soportamos la disciplina, Él nos trata como a hijos. Ahora un bebé de 1 mes, como yo bauticé a mi hijo Jesús. ¿Cómo va a soportar la disciplina si no sabe lo que es la disciplina? No sabe lo que es Dios. Entonces tenemos que buscar algo para soportar eso. No está en la Biblia, pero lo soportamos. ¿Y qué es? Un padrino. ¿Entienden? Está mi papá. Mi padrino bautismal era mi abuelo, el papá de mi papá. Un hombre intachable. He conocido pocos hombres intachables como mi abuelo. Pan, pan, vino, vino. Blanco, blanco. Amado en mi ciudad. Amado. Yo era su primer nieto. Una relación de amor con mi abuelo. Pero nunca me habló de Dios. ¿Entienden? Él era mi padrino. Entonces dice, como a la plantita le ponemos una vara
al lado para que la planta no se tuerza. Así le ponemos un padrino para que cuando crezca te mantenga derecho en la palabra de Dios. Y nosotros vemos, los padrinos no saben nada de Dios. Y entonces, ¿cómo te van a guiar? La varita que te ponen está torcida y ya te vas torcido. ¿Por qué? Porque no está bíblicamente sostenido. Y cuando nosotros nos desviamos completamente. Por eso un francotirador, un tirador, sabe que si se mueve un milímetro hacia derecha o izquierda, hacia arriba y abajo, el tiro se desviará totalmente. Y si está tirando a 1000 pies de distancia, 1 milímetro le hace errar al blanco. Y la palabra de Dios es precisa, precisa, precisa. Cuando nosotros nos desviamos, erramos al blanco. ¿Y qué es pecado? Errar al blanco. Es decir, cuando nosotros enseñamos mala doctrina, nos convertimos en pecado. Por eso, cada parte, yo me dan ganas de printearlo a todos estos confesiones y ponerle casa de oración, y cuando nos pregunta, ¿ustedes en qué creen? Ahí tiene, lea, en esto creemos. ¿En qué se basan? Ahí tiene, léalo. Después que lo lea me dice si encuentra alguna parte mal. Realmente es una hermosura porque está guiado por el Espíritu Santo. Solo quería agregar eso a lo que hermano Osman hizo pero tan bien, que nos llenamos de gozo. Gracias, iglesia. Mañana creo que le toca a Mario. Mañana tendremos el capítulo 13, entonces, otro tema tremendo, la santificación. Así que les esperamos a la misma hora y por el mismo canal. Que el Señor los bendiga. Saludamos ricamente a los hermanos que están en internet. Nos gozamos que María Calle esté conectada por internet y que siga, que la mamá de hermano Osman se conecte. Nos gozamos ricamente y les mandamos un fuerte aplauso y abrazo a todos. La paz del Señor, iglesia. La paz del Señor.